Saludos, bienvenidos al Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Estamos muy contentos de que formen parte de esta conferencia el día de hoy, donde estamos conmemorando el 119 aniversario del doctor Víctor Frankl. Hubo una persona que dedicó gran parte de su conocimiento intelectual al sentido de vida, a lo que vivió en carne propia a través de un campo de concentración. Capturado por los nazis, Víctor Frank en el campo de concentración, uno de los más peligrosos, campo de concentración de Auschwitz. Allí exploró todos estos conceptos que hoy estudiamos desde la logoterapia, la terapia del sentido, que ya nuestro especialista el día de hoy nos va a estar comentando y ampliando este concepto. En este 119 aniversario no queríamos dejar pasar esta oportunidad maravillosa de rendirle tributo, honor a uno de los pilares de la psicología que sigue aún con vigencia esta parte existencial en estos momentos tan oportunos que vivimos de cambios y transformaciones. Saludos a todos los que se conectan por ahí. Por favor, pueden dejarnos en sus comentarios desde dónde se conectan, si son de Venezuela, en qué estado están conectados y para ver de dónde se conectan. Si están en otro país, también buenísimo. El día de hoy vamos a compartir con el licenciado en psicología, Gabriel Pérez. Él es psicólogo mención clínico, egresado de la Universidad Arturo Michelina. El profesor Gabriel tiene diversos estudios en el área humanista, explorando enfoques del área humanista o técnicas del área humanista como es el rogeriano, ¿ok? Enseñado por Carl Rogers, método terapéutico de la persona, ¿ok? También estudios en logoterapia, que ya vamos a estar profundizando el día de hoy. El enfoque de Víctor Frank tiene una gama de herramientas terapéuticas que el profesor Gabriel nos presenta. Obviamente el día de hoy no va a dar chance de explorar a detalle cada una de ellas, pero para eso tenemos la propuesta académica del Diplomado Internacional en Psicoterapia Humanista, para que se puedan formar los estudiantes de psicología y los psicólogos en estas herramientas de vanguardia, estas tecnologías psicológicas. ¿Okay? También estudiamos a través del enfoque humanista conceptos desde Maslow, la pirámide de las necesidades, cómo se aplica esto en la vida cotidiana, en el día a día. Vemos a detalle la psicoterapia gestal, ¿ok? Un enfoque creado por Fritz Perls, muy, muy holístico, y da una integración entre la mente y el cuerpo, llevar la terapia al cuerpo, o sea, conectar con nuestras emociones, al sentir. Y ahí viene la famosa palabra que entre psicólogos siempre echamos broma, ¿no? Y eso cómo te hace sentir. Así que bueno, vamos a leer algunos comentarios por aquí que nos dejan. Feliz noche, gracias por crear este espacio. Caracas, Venezuela, Maracay, Aragua, desde Valencia, Venezuela. Buenas noches, Puerto Cabello, Venezuela. Desde Caracas, Valencia, Venezuela, Carlos Benítez, director de la Asociación Venezolana de Suicidología. Gracias, señor Carlos, por estar presente. Yainza desde Venezuela, Valencia. Muy bien, gracias. Gracias a todos los que se conectan por allí a conmemorar con nosotros, a celebrar el natalicio del doctor Víctor Frank en su 119 aniversario. Ya les presentaba un poco de nuestro facilitador, el conferencista que nos acompaña el día de hoy, el profesor Gabriel Pérez, director académico de nuestro Diplomado Internacional de Psicoterapia Humanista. ¿Okay?
3 meses donde aprendemos con él el maravilloso mundo del enfoque humanista, para que se convierta en un psicólogo mucho más empático con sus pacientes, con estas técnicas humanistas. Muy bien. Les recordamos que pueden seguir al profesor Gabriel Pérez a través de su cuenta en Instagram, @psicocontextos. Psicontextos. Ok. Y vamos igual a dejar su cuenta en Instagram a través del grupo de WhatsApp. Ok. Y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @desarrollo transpersonal, que pueden visitar también nuestra página web, www.desarrollotranspersonal.com. Allí hay varios artículos, información de valor para ustedes. También pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Desarrollo Transpersonal. Hay material audiovisual, masterclass gratuitas. Hay mucho contenido de valor allí. Síganos en nuestro canal de YouTube y también estamos con nuestro podcast Cápsula Consciente, donde tenemos diferentes invitados cada semana. Sin más preámbulos, un gusto nuevamente comentar la participación de cada uno de ustedes. Por acá, Denis Romero, director del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, un espacio de difusión intelectual, académica, de una visión integral, ¿okay? Mente, cuerpo y espíritu. Conseguimos al ser desde todas sus dimensiones. Voy a darle el pase al profesor Gabriel para que inicie con ustedes este maravilloso mundo en el 119 aniversario de Víctor Frank. Esta conferencia titulada Logoterapia, el legado de Víctor Frank en su 119 aniversario. Muchos éxitos al profesor Gabriel. Gracias a ustedes por la confianza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Ok, perfecto. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo de que se tomaron por estar acá. A todos por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a pasar una hora de este material, de este enfoque tan maravilloso, aprendiendo lo que es el abordaje, aprendiendo lo que es el hecho de poder conmemorar el aniversario de Víctor Frank. Y bueno, de qué manera que repasando su legado, repasando sus postulados y sobre todo dando estrategias efectivas para poder entonces alcanzar ese legado que él dejó. Entonces, sin más preámbulo, le invito a tomar una hoja, le invito a tomar un lápiz, le invito a tomar sus anotaciones, sus libretas, para poder entonces comenzar a emprender este viaje. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el legado de Frank. Entonces, fíjense, un día como hoy, 26 de marzo, en 1904, nace Émile Victor Frank. Hay una frase que me gusta muchísimo poder como recordar de él. Dice, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Es algo filosófico, es algo trascendental, porque nos invita a que no esperemos nada de la vida, sino que lo que podemos nosotros dejarle a ella. Sí, obviamente él hablaba mucho de lo que era la frustración existencial y sobre todo hablaba de lo que era el ser en todo su componente. Al maestro, bueno, damos gracias por esa frase. También recordemos que nace en Viena en 1905 y muere en la misma ciudad a los 97 años. Es decir, tuvo 92 años de vida de un paro cardíaco. Leyendo un poco más a Fran, pude investigar y pude refrescar que es una antítesis, o por decirlo así, es la parte como más profunda de la psicología humanista, así como Freud tenía su análisis freudiano, su análisis profundo. Víctor Frank invita a un análisis existencial y él entonces incorpora lo que es el plano espiritual y el plano neológico. A medida de esta charla vamos a aprender qué son esos términos. Entonces, fíjense, Víctor Frank, también un dato importante es que él
coqueteó o como que bordeó con la misma muerte en varias oportunidades. Dice su biografía que tuvo el chance de poder como que salir libre en varias ocasiones en el campo de concentración, pero prefirió ayudar a sus amigos, prefirió desde el recuerdo, prefirió desde sus recursos poder quedarse para poder ayudar a los que estaban allá adentro. Sí, de hecho, la logoterapia encuentra un sentido y abarca lo que son procesos de duelo, abarca lo que es el proceso de poder resignificar el sentido de vida. Y fíjese que él vivió en carne propia lo que era la pérdida, no solamente de una sola figura o de un solo familiar. Él vivió en carne propia la pérdida de lo que era sus familiares, su esposa, sus compañeros. Sí, entonces de allí nos damos cuenta de ese enfoque como tal. Ahora bien, la obra más insigne, o para honrar su memoria, está El hombre, él busca el sentido. Sí, fíjese que esa gráfica habla de lo que es el resurgimiento de Girasoles en medio de esa turbulencia, en medio de esa obra. Sí, cuenta la biografía que esa obra la escribe de una forma que puede representar, por una parte, lo que es un sentido resiliente del ser humano, también un sentido de trascendencia del mismo, y sobre todo el hombre en busca del sentido habla de que cuando ya el sentido se pierde de una forma total, de una forma en que no haya ningún sentido, ahí es donde empiezas a surgir en búsqueda del sentido. Eso quiere decir que cuando el sentido se acaba en alguna parte de tu vida, en algún momento de tu vida, en algún aspecto de tu vida, una de las formas para iniciar esa búsqueda es precisamente haberlo perdido totalmente. Eso quiere decir que andamos en una búsqueda constante de encontrarle sentido, y con esa imagen podemos decir que es encontrarle como color en medio de la tragedia humana. También ese libro, fíjate que habla acerca de lo que es el hecho de la vivencia en el campo de concentración, pero con eso Fran abre un abanico de obras que él había planteado antes, pero consolida una visión fresca a través de este libro, donde esa búsqueda, él habla que se encuentra con su ser interior. ¿Qué más? Fíjate que él empezó con lo que era Freud en la universidad. Sí, obviamente fue un intelectual reconocido. Sin embargo, fíjese que él se separa de Freud, a pesar de que él ofrece como presidente lo que era el psicoanálisis, la APA. Él prefiere eh, proponer, o él prefiere como que hacer como de la logoterapia un análisis existencial, cuando Freud planteaba un análisis freudiano a través del inconsciente. Dice los libros y cuentan los relatos que él le decía a Freud que no iba a renunciar a la idea de poder explicar o darle sentido a la tragedia humana que vivía el ser humano. Le recuerda a Freud en sus escritos todo lo que vivió él habiendo quemado a las horas de Freud, habiendo Freud siendo testigo de que debía abandonar lo que era su ciudad, por entonces él escapar y radicarse desde su ciudad natal. Ahí Fran le recuerda que no renuncia como a la idea de que encontrar el sentido en medio de las tragedias era su mayor bandera. Entonces, una parte más profunda del humanismo es el análisis existencial, que aborda lo que es la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión personal y sobre todo una visión integrativa. También él le dice, bueno, Freud, fíjate, o sea, yo no voy a renunciar a lo que es el hecho de resignificar, ¿sí? En vez de hacer consciente el inconsciente, en vez de poder como que elaborar desde el acto fallido, desde el retorno de lo reprimido, es preferible, obviamente, resignificar todas las tragedias humanas, porque no es que de repente descifremos un inconsciente, sino es contarle sentido a cómo yo sufro, a cómo yo me posiciono, a cómo yo tomo y a qué postura le doy. Entonces, eso dio pie para que entonces dentro de los conceptos de Fran él fuera incluyendo, ¿ok?, aspectos dolorosos de la existencia, tanto intrínseca como extrínsecamente. Y fíjate que la visión de Fran es tan completa que fíjate que el concepto de resiliencia es rescatado por la psicología positiva después. ¿Sí? La naturaleza humana, el desarrollo y el aprendizaje también da un poco hacia lo que era la visión cognitivo-conductual más adelante, y el aprendizaje y el sentido se queda como algo que aporta al humanismo una visión muy fresca.
¿sí? Ahora bien, obviamente, como él experimentó todo en carne propia lo que era o lo que fue la guerra, su legado fue extenderse hacia la comprensión de lo que es la tragedia humana, de lo que es el sufrimiento humano, ¿sí? Dice la bibliografía que como fue médico psiquiatra, él aprendió a poder como que darle a sus compañeros de celda a través de recursos como el hecho del recuerdo. Recordemos que lo que se hacía en una prisión era simplemente sacar la fotografía de la persona con sus hijos o la fotografía con su pareja y de allí entonces recordar y poder a través de la narrativa entre sus compañeros ir hilando esos recuerdos que hoy por hoy a través de fotografías, terapéuticamente, a través de una galería, cuando usted va a lo que es un museo, cuando usted va a ver lo que es una obra de arte, cuando usted va a ver lo que es una secuencia de algún pintor o de algún fotógrafo, ahí es algo catártico. Sí, y lo otro, entonces fíjense que en diferentes campos muere su madre, muere su padre, muere su hermano, su cuñada y su esposa. Es decir, obviamente de todo lo que era su familia o su círculo cercano, el único sobreviviente fue Víctor Frank. Y fíjese que obviamente, o un dato curioso, es que se había casado con su esposa, llevaba 9 meses de matrimonio y dentro de sus escritos, él también entonces plantea o él expresa tener como una familia y dice y le encuentra el sentido después, muchos años después, que los 9 meses era como algo que obviamente él había arropado, como los 9 meses del nacimiento de un bebé, los 9 meses en que dura un tiempo de gestación, ¿sí? Y le coloca entonces a ese sentido los 9 meses, un periodo en el cual él también pudo resignificar. Sí, lo otro es que también él utiliza recursos a través, él decía una frase muy, muy importante y como un legado, que en medio de la dificultad, en medio de la tragedia humana, la creatividad va más allá del intelecto. Sí, en medio de necesidad, en medio de tragedia, en medio de lo que es el dolor, la creatividad y lo que es la imaginación vale más que el intelecto. Y por supuesto, obviamente él planteaba escenarios de lo que podía tener con sus compañeros de celda, cómo era la vida afuera y cómo se imaginaban en esa esperanza de que cuando volviesen a salir, cómo sería entonces la vida allí desde las personas en que dejaron allá afuera. Entonces, vamos a decir también que eran sobrevivientes de un proceso, los que se quedan afuera, de un proceso doloroso que obviamente ellos sabían que la posibilidad de morir o la posibilidad de estar allá adentro eran todas. ¿Qué más? Entonces, fíjense que dentro del legado, dentro de las teorías que él deja, fíjense que aquí tenemos lo que es la modulación de actitudes en situaciones de éxito o fracaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer o qué actitud tomar cuando obviamente tengo el fracaso o tengo el éxito? ¿Sí? En toda experiencia de abrir un ciclo, en toda experiencia cuando usted va a emprender, en toda experiencia cuando usted va a desarrollar una actividad, hay dos opciones. O tiene éxito o tiene fracaso. Y en medio del éxito y el fracaso, entonces formamos lo que es la frustración, sí, pero fíjense que si vemos bien lo que es la gráfica, tenemos en la parte de arriba, por supuesto, el sentido, que es como todo el propósito de la terapia, de la logoterapia de Fran. Fíjese que la otra contraparte, la parte de abajo, tenemos la desesperación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido desesperados ante en la espera de que algo nos resulte exitoso o desesperados de que no vuelva a ser un fracaso? Entonces él decía que en la cúspide, por supuesto, estaba lo que era el sentido, pero también entonces a los lados, fíjese que en el sentido hacia la izquierda estaba el fracaso como un sentimiento en el cual va de la mano con el sufrimiento. ¿Por qué la gente sufre hoy en día y por qué hay mucho sufrimiento del humano? Porque obviamente el temor a fracasar o de pasar nuevamente por lo que ya pasé en algún momento tiene entonces su cuota de poder huir a lo que es doloroso. Y tenemos del otro lado lo que es el éxito y su relación con la esperación. Sí, ¿qué decía él? Entonces, fíjense, en un lado está el sentido, abajo está la desesperación. Él decía que habían dos formas de poder asumir algún reto, lo que era como que darle el sentido a lo que estaba viviendo o era el hecho de desesperarlo. ¿Qué decía él? Sí, entonces el ser humano se desespera, ¿sí? Ante una situación y atina al fracaso. Entonces, fíjate que aquí tenemos en medio del fracaso y en medio de la desesperación,
es una confrontación directa con el destino y la desesperación hace que acelere ese proceso de sufrimiento. Cuando la persona se desespera porque algo no le resulta, pero entonces su fin último es el fracaso, hay dos palabras claves que Fran rescaté aquí, que es la confrontación con el destino, ¿sí? Donde me encuentro, qué estoy haciendo, y la desesperación por el hecho en que voy a sufrir. Entonces, esa diada, fracaso, desesperación, hace entonces que la persona obviamente quede allí. Fran decía que esto era circular, ¿sí? Y obviamente era también el hecho de que si la persona de repente tenía una desesperación, pero ella esperaba por un éxito, ella hacía expectativas, ella esperaba, entonces fíjate que daba paso a lo que era la frustración existencial y la duda en el sentido. Entonces la persona se pregunta, bueno, si estoy convencido de que va a tener éxito, ¿por qué me desespero? Sí, entonces, obviamente, la desesperación lleva que ante una situación en la cual dude de mi éxito o atine con mi éxito, puede llevarme a dudar de sentido o puede traerme frustración existencial. ¿Por qué existencial? Porque obviamente esa frustración no es algo lógico, esa frustración no pasa de repente con que yo pueda sentirme mejor, esa frustración no basta con palabras positivas, no basta con actitud positiva, sino es algo que ya va dentro de mí. Entonces fíjate que la desesperación puede llevar a dos actitudes distintas en el cual puedo saber manejar o tengo que saber manejar, ¿sí? Y arriba en el sentido, entonces fíjate que cuando obviamente me desespero, obviamente siento el fracaso, pero busco un sentido, entonces fíjate que la percepción del sentido en el sufrimiento, fíjate que el sufrimiento va a ser igual, ¿ok? Que cuando me desespero, pero aquí la percepción del sufrimiento cambia. ¿Por qué? Porque obviamente en medio del fracaso y en medio del sufrimiento, la percepción del sentido que yo le dé a esa situación va a ser diferente. ¿Sí? Entonces es diferente el fracaso con buscar un sentido o el fracaso con desesperarme. Entonces, qué saca el ser humano con desesperarse ante la posibilidad de que exista un fracaso o exista el éxito? ¿Sí? Y Fran, fíjate, lo interesante de Fran es que en una de sus obras, cuando plantea la intención paradójica, él plantea que cuando la persona tiene insomnio, vamos a suponer que de repente en esa sala alguien de aquí haciendo Semana Santa no pueda descansar, está haciendo números, quizás de repente el insomnio igual en días mucho más quietos que en días movidos. Entonces decía, bueno, si de repente yo duermo o no duermo, o tengo insomnio o no tengo insomnio, igual obviamente lo que va a pasar va a pasar. Sí, no lo puedo controlar, no puedo de repente frenar el hecho del día de mañana, lo que sí puedo cambiar es mi actitud y él decía, bueno, igual lo que vaya a pasar va a pasar al siguiente día, duerma o no duerma. Entonces es preferible que pase lo que va a pasar al siguiente día durmiendo, descansado, que vaya de repente a pasar con sueño. Eso nos indica que la actitud es importante. Ahora bien, cuando hay una sensación como de éxito, ¿ok? Y yo entonces mantengo el sentido, porque fíjate que él habla también que el sentido se busca cuando estamos en situaciones de desesperación, de fracaso. Entonces lo invita a que en medio del éxito también, en medio de poder lograr las cosas, en medio de poder lograr los objetivos, obviamente haya esa unión, ¿sí? Entonces es diferente tener éxito, que las cosas vayan fluyendo, que las cosas de repente vayan dándose, esas rachas altas. Es preferible entonces tener ese éxito y tener sentido a tener desesperación y fracaso. ¿Qué decía él? Obviamente el sentido del éxito iba a una parte, lo ideal era estarme en lo que era esa parte del círculo derecha arriba, ¿sí? Obviamente nadie escapamos de desesperarnos, nadie escapamos de frustrarnos, nadie escapamos o ninguno escapamos del fracaso, pero entonces él invitaba a que el sentido o la sensación como de esto se mantuviesen en todo momento. Entonces se mantienen al llegar a la desesperación o al llegar al fracaso, voy a saber manejarlo. Sí, entonces palabras claves de esta gráfica es, repasemos, la desesperación con fracaso nos lleva a confrontarnos en qué estamos haciendo, dónde estamos, y la desesperación lleva al sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque adelantamos resultados que no han pasado, ¿sí? Sufrimos de repente por lo que la mente empieza a elaborar, el fracaso entonces nos lleva a estar de repente en ese cuadrante del círculo donde sentimos que no vamos a salir. Sí, es diferente esa desesperación igual que sentimos
pero entonces acompañado de lo que es esa unión favorable de sentido y éxito, y sobre todo aquí hay algo indispensable que más adelante vamos a hablar de cómo manejar la frustración existencial. Entonces, la invitación en medio de sus apuntes, en medio de sus notas, es saber en qué parte del círculo me encuentro en este momento. ¿Sí? Y cómo puedo hacer para poder entonces unir la relación de sentido, ¿sí? O unir la relación de lo que es mantener esa convicción de que todo va a fluir, de que puedo de repente rescatar, puedo significar situaciones antes de poder mantener el fracaso y la desesperación. ¿Qué decía él? Que obviamente el fracaso y la desesperación, estar en ese punto del círculo, traía lo que era la neurosis noógena, que es esa angustia de valores, esa angustia de lo que es el hecho de lo que es el abatimiento espiritual, de lo que es el abatimiento existencial, ¿sí? De lo que era el hecho de incluso el sentido de vida, aquí en este cuadrante se empieza a perder. ¿Ok? Muy bien. Ahora él hace una aproximación, vamos a hablar un poco de lo que es del sufrimiento, uno de los elementos que en la lámina anterior vimos. Entonces, fíjese, ante un suceso, ¿ok? Que causa sufrimiento, hay dos posibilidades. Se puede cambiar la situación o no se puede cambiar la situación. ¿Sí? Y más de uno dirá, bueno, tengo más opciones. ¿Sí? O cambio la situación o no la cambio. Entonces hay dos panoramas. La diferencia es la actitud que podemos tomar ante una o ante la otra. Entonces, ante la aproximación del sufrimiento, ante un suceso, se puede cambiar la situación. Entonces hay la opción de hacer algo o no hacer nada. ¿Ok? Entonces, la opción de no de hacer algo, eso nos lleva a que, fíjate lo que tenemos aquí, nos hacemos fuertes a través de un poder desafiante del espíritu. Sí, en palabras criollas, eso se refiere que me desafío yo mismo, me pongo a prueba yo mismo, soy reconocible yo mismo, sí, y eso me acerca entonces a lo que es el hecho de poder tener una aproximación logoterapéutica. ¿Qué decía él? Obviamente la muerte física es como el fin último de todo lo que es la existencia humana. Entonces el hecho de desafiarnos ante una posibilidad de hacer algo, de movernos a algo, de accionar a algo, eso nos acerca a poder conseguir más el sentido de vida. ¿Qué pasa cuando no hacemos nada, sí, ante un cambio de situación que se puede hacer? Entonces experimentamos lo que es el fracaso, la inutilidad y la culpa, ¿ok? Cuando entonces no hacemos nada para cambiar algo, fíjese que de repente ante una decisión, ante el hecho de poder decir una palabra a tiempo, ante el hecho de poder hablar y comunicarnos y no lo hacemos, experimentamos fracaso, inutilidad. Este sentimiento de inutilidad, recordemos que si lo vemos clínicamente, es parte de uno de los criterios de la depresión. ¿Sí? El sentirse inútil hace que te lleve a un estado de sufrimiento, un sentimiento de fracaso y sobre todo de culpa. ¿Ok? Obviamente aquí habla Frank que el sufrimiento no es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es necesario, porque obviamente podemos cambiar algo de la situación. La cuestión es que no lo hacemos porque obviamente no activamos ese poder o ese espíritu desafiante, esa actitud desafiante que podemos tener. Y él hablaba mucho de lo que es la acción logoterapéutica, la acción con sentido. Ojo, no una acción impulsiva, no una acción de repente del hecho de elegir y no ser responsable, sino de una acción con sentido. ¿Sí? Y es tanto está el otro panorama en cuanto no se puede cambiar una situación. Entonces, si no podemos cambiar una situación, hay dos formas, ¿ok? O tomamos una actitud positiva o tomamos una actitud negativa, ¿ok? Fíjese que aquí entonces es tomar una actitud. ¿Por qué? Porque obviamente, a diferencia del anterior, aquí no podemos cambiar nada o no podemos hacer mucho por cambiar una situación. En la anterior sí podíamos cambiar la situación, aquí no. Entonces, fíjate que lo que cambia es cambiar esa actitud. Sí, entonces fíjate que aquí anteriormente, cuando se podía cambiar algo de la situación, hablábamos de acción. ¿Sí? ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Aquí entonces, ante algo que no podemos cambiar, o tomamos una actitud positiva o tomamos una actitud negativa. Entonces, cuando tomamos una actitud positiva, encontramos paz por medio de los valores de la actitud. ¿Sí? Entonces, al tomar una decisión, una actitud positiva, aunque no podamos cambiar nada, fíjate que esos valores de la actitud, decía Fran, que es la creatividad, la experiencia y sobre todo el conectar con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces son valores que cambian la actitud.
Sí, la creatividad, ¿por qué? Porque obviamente podemos ver que el venezolano se vuelve creativo a través de lo que son las necesidades, nos hemos vuelto creativos a través de buscar recursos, de sobrevivir, ¿sí? Entonces lo que es la creatividad está allí, ¿ok? También, entonces, aparte de la creatividad, tenemos lo que es la experiencia, y cada experiencia es única. Sí, hay gente que de repente te dice así como que, bueno, ¿y tú cómo puedes estar positivo ante tanta tragedia? ¿Cómo puedes estar positivo ante los sucesos del país? ¿Cómo puedes estar positivo y optimista ante algo que se pronostica que sea totalmente trágico? Entonces, obviamente, esa paz hace que yo desarrolle esos valores, ¿ok? Esos valores de actitud. Entonces, creatividad, experiencia y reencontrarnos con lo que es el ser. En cambio, cuando entonces no podemos cambiar nada y tenemos una actitud negativa, ¿qué experimentamos? Entonces experimentamos angustia, ¿sí? Ante el destino, angustia, ¿por qué? Porque recordemos que la angustia es una sensación que va ligada con la ansiedad, ¿sí? Y la angustia encontramos que es desesperación, queremos adelantarnos a lo que son los resultados, ¿sí? La ansiedad y sobre todo el sufrimiento se vuelve inevitable, ¿ok? Recordemos que él decía que el sufrimiento ante el sufrimiento y lo que es la tragedia, ¿sí? Recordemos que él decía que lo que es el sufrimiento y la tragedia, el sufrimiento a veces es inevitable, pero la actitud con que la tomamos puede ser diferente. Entonces, fíjate que ambas son una aproximación logoterapéutica. Lo que es diferente es que nosotros decidimos si el sufrimiento inevitable lo activamos o viene hacia nosotros o tenemos una actitud totalmente distinta. Entonces, ¿qué puede rescatar aquí? Obviamente, lo que se puede cambiar, lo que no se puede cambiar, si la primera nos lleva a una acción y la segunda, lo que podemos hacer es cambiar de actitud. ¿Ok? De esa aproximación logoterapéutica no lleva a esas opciones, porque fíjate, si nos podemos ver en cada una de las opciones, unas se pueden cambiar, otras no, una podemos hacer algo y en otras no. Sí, entonces, obviamente, allí Fran terapéuticamente nos invita a poder entonces manejar un poco lo que es el control ante situaciones que de repente, si lo vemos aquí, fíjate que dice sufrimiento inevitable, porque ya ahí entonces no hay opción, ya el sufrimiento viene, ¿sí? Pero entonces fíjate que aquí en lo que no podemos hacer nada, ¿sí? El sufrimiento no es necesario, ¿sí? Entonces, una cosa es la actitud y otra cosa es la acción o lo que vayamos a hacer. Aquí también tenemos entonces varios postulados en el cual nos sirve muchísimo, ahorita por situación país, situación de repente mundial, a cada uno de nosotros, ¿sí? Y son dos elementos que él habla en su legado de lo que es el sentido de frustración, ¿sí? Y paradójicamente es algo así como que, bueno, ¿cómo le podemos encontrar sentido a cómo nos sentimos frustrados? ¿Sí? Entonces, él habla que podemos sentirnos frustrados, no escapa a la naturaleza humana, pero encontrarle un sentido, encontrarle un porqué, un cómo y un para qué de lo que estoy viviendo, también ayuda a resignificar la experiencia. Y el sentido de frustración, el sentido de sufrimiento, hoy por hoy, logoterapéuticamente o terapéuticamente, se habla de estas dos cosas porque fíjate que no negamos, no reprimimos, no rechazamos la frustración. Obviamente, el ser humano quiere evitar la frustración, quiere evitar el sufrimiento, pero él más que reprimir, más que rechazar, más que de repente evitar, nos invita a tener un sentido o de frustración o un sentido de sufrimiento. Entonces, fíjate que ahí no dice cómo evitar la frustración o cómo no sufrir, ¿sí? O no dice de repente un libro o no lanza una obra que diría 10 claves para no sufrir. O no lanza un libro que diría leyes para no frustrarse. No, él es realista y dice, vamos a encontrarle un sentido entonces a la frustración y al sufrimiento. Entonces, ¿qué es el sentido de frustración? Entonces, la frustración es la sensación de inutilidad ante el cúmulo de intentos por salir a flote. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado de esta sala que esos intentos por salir, por resurgir, porque se dé un negocio, un emprendimiento, porque de repente te funcione algo, y esos intentos, ese cúmulo de intentos de poder salir a flote, a veces da paso a la frustración? Sí, entonces, claro, a mayor número de intentos, a mayor número de que usted dice, bueno, vamos a borrar y cuenta nueva, vamos a volver a empezar. Sí, entonces se genera en la frustración es un sentido de inutilidad. Sí, entonces no sirvo para emprender un negocio, no sirvo de repente para
otras cosas, no sirvo de repente ni para, no sé, vender helados en la puerta de un colegio donde todos los chamos tienen calor, compran. Entonces, fíjate, o sea, me coloco ahí en la puerta y no vendo ni un helado en la puerta de un colegio. Entonces, eso hace que me sienta inútil, ¿sí? Que no sepa cómo entenderme, de que obviamente ese sentido de inutilidad y que no sirvo para nada, ante los intentos de salir, me frustre más. Entonces tenemos también que cuando los intentos sobrepasan la actitud, fíjate que los intentos pueden sobrepasar la actitud, ¿sí? Los intentos pueden, usted puede decir así como que, bueno, mira, ya no, ya basta, ya no intento más, y a veces nos sentimos así, o sea, los intentos sobrepasan la actitud, y por más de que tengamos una actitud positiva, una actitud resiliente, una actitud de repente espiritual, transpersonal, de repente trascendente, como quiera llamarlo, eso sobrepasa entonces lo que es la capacidad humana. Sí, entonces cuando los intentos sobrepasan la actitud y la capacidad de resurgir, ahí nos da paso a lo que es el vacío existencial, ¿sí? Entonces, obviamente, ante los números de intento de yo salir, de sobresurgir, de poder entonces subir y cambiar el panorama, nos sentimos vacíos, porque a mayor número de intentos de nos sentimos frustrados, nos vaciamos más. Llega un momento en que sacamos recursos, sacamos actitudes, sacamos elementos, sacamos fortalezas, sacamos muchas cosas y nos vaciamos tanto que ese vacío no es físico, ese vacío no es ni psicológico, ese vacío tampoco es social, ese vacío no es familiar, puede estar de repente viendo con 30 personas, bien acompañado, teniendo todo, tratando de llenar ese vacío, pero cuando es existencial quiere decir que el único que lo puede llenar eres tú mismo, el único que puedes entender tu existencia eres tú mismo, y fíjate que el vacío se da cuando saco recursos para poder sobreponerme y enfrentar las situaciones, pero entonces cuando me quedo ya los intentos y todo lo que hago por sacar, me siento vacío. Te vamos a ver dónde se ubica el vacío, ya vamos a ver dónde se ubica, entonces o en qué momento de nuestra vida se ubica el vacío y qué podemos hacer ante él. ¿Ok? Te vamos entendiendo el sentido de frustración. Entonces, cuando nos sentimos frustrados, la idea es, decía Fran, obviamente, no hacernos expectativas altas, no hacernos ilusiones altas, ¿sí? Obviamente en el campo de concentración él vivió el hecho de no colocarle fecha, de no colocarle hora, de no colocarle tiempo, ahí se vivía entonces algo atemporal, porque sabemos que a mayor número de intentos, a mayor o ante más alta es lo que es la idealización o además a las dos, ¿qué por frustración? Entonces, primero descubrir qué emociones la, ¿sí? ¿Qué emociones la acompañan? Y sobre todo poder entender de qué está hecha la frustración. Generalmente la frustración está hecha de dos emociones, ¿sí? Puede ser entonces rabia con tristeza, llanto con ira, desesperación o decepción con malestar, ¿sí? Puede ser de repente tristeza con miedo. De saber de qué está hecha la frustración, separa la emoción una de la otra para entender la frustración. ¿Ok? Ya vamos a dar estrategias y ya vamos a avanzar en ese sentido. Entonces, aparte de la frustración, tenemos el sentido de sufrimiento. ¿Sí? Y me recuerda el título de un hombre que se llama el libro Sufrir porque yo. Entonces, en medio del sufrimiento, nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué entonces me tocó a mí? ¿Por qué estoy sufriendo en ese momento? ¿Por qué no me entiendo a mí mismo? ¿Por qué? O sea, ¿sufrir para qué? O sea, sufrir porque yo. Entonces, fíjate que obviamente el sufrimiento, ¿sí? Obviamente es como decía Frank, que es como ese sentimiento de no sentirse comprendido, de sentirse desconsolado. Sí, obviamente cuando uno sufre, cuando está sufriendo de alguna persona que la sufren, sobre todo de experiencias dolorosas e inconsolables. Entonces, la canción de actitud hace enfermar más esas
Ajá, volvimos. Entonces, fíjense, estamos hablando del sufrimiento como una forma de resignificar, sí, estamos hablando de el sufrimiento como una forma de poder hacer frente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el sentido del sufrimiento? ¿Cómo conectamos con ese sentido de sufrimiento? Entonces, primero, para poder entender por qué estoy sufriendo, lo que primero debemos hacer es poder entonces internalizar la experiencia dolorosa e inconsolable. Lo primero que usted debe preguntarse ante el sufrimiento es cómo estoy llevando el dolor, ¿sí? Si ese dolor sobrepasa mi capacidad de entender, si ese dolor lo puedo entender yo o lo puede de repente entender alguien más, si el sufrimiento que estoy sintiendo alguien puede hacer algo o si es tan inconsolable que nadie lo puede entender, ¿sí? Entonces, claro, una de las actitudes del humano ante el sufrimiento, una de las primeras es salir corriendo y te creen contárselo a alguien más o querer de repente difundirlo o ir de repente a la red social X y de repente hacer un hilo allí de publicación, es por desahogarse, ¿sí? Pero entonces, antes de hacer eso, Frank nos invita a poder entonces primero entender la situación dolorosa, si el dolor sobrepasa a mi capacidad, si es inconsolable a tal punto que yo mismo me entiendo, ¿sí? Número dos, entonces, ese propósito, ¿sí? Y, y estoy asumiendo a mi es distinto. Y lo entonces, yo, de por qué de repente estoy viviendo eso, de por qué entre 8.000 millones de personas ante el mundo me tocó a mí. Entonces, pregúntese el para qué, el cómo, para qué estoy viviendo eso, cuál es el propósito de estar viviendo esto y el cómo puedo. Papá Armando sí es de carajo, ¿estás viendo lo que te está diciendo? Apesta que venía Miguel Garza, apesta. Ahora está por entrar ya el cubano ese. Tiene la lista. Ya vamos a continuar. ¿Qué tal? El abogado Edgar Santos. Vengo porque... disculpe. ¿Soy yo? ¿Me puedo servirle? Una disculpa. Ulises Murat. Mis amigos de Lerman y asociados me recomendaron que... ¿Murat de origen español? En realidad nací, crecí y no me pienso ir del sol de California. ¿En qué puedo servirle? Verá, heredé unos viñedos que no estoy interesado en conservar. Quisiera comprar algunas propiedades aquí en Miami. Bueno, yo me retiro. Ahí estamos pendientes. Sí. Ok, continuamos. Mucho gusto. Adelante, ¿puede pasar? Gracias. Caray. Disculpe la tardanza. No se preocupe, señor secretario.
Solo quería saber si avanzaron en la investigación del incidente. Un testigo pudo describir Ok, ¿se escucha? Ok, ahora sí. Entonces retomamos, ante el sufrimiento, decíamos que lo importante era hallarle como un para qué y un cómo, y sobre todo el hecho de que en medio del sufrimiento puede haber algo que se llama la autocompasión. Sí, la autocompasión es el sentimiento de lástima, ese sentimiento de consideración, ese sentimiento de poder entonces, pobrecito yo, ¿sí? Y buscar entonces esa misma, el ser consolado a través del sentimiento. Y lo que entonces pasamos a hacer es que lo que queremos es que la gente inconscientemente nos tenga lástima. Entonces, obviamente, en medio del sufrimiento, lo que hay que evitar es lo que es la miseración y lo que es la lástima. Y recordemos que entonces la lástima, en vez de consolar, en vez de mejorar, la lástima lastima. Entonces, obviamente, cuando usted, por ejemplo, siente lástima por alguien, lo está lastimando. Porque entonces el mensaje es, obviamente, estás tan desvalido, estás tan desvanecido, que entonces no creo en tus potencialidades y me da lástima verte así. ¿Ok? Entonces, obviamente, la gente con dificultades de capacidad humana está haciendo. Esa es la clave de lo que es la lástima. Ok, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Entonces, muy bien. Aquí llegamos entonces a poder ver hacia dónde nos ubicamos. Ok, ok. Ajá, ok, voy para allá. Ok, entonces decíamos que ante el sufrimiento, ¿sí? Además de poder como encontrar lo que ese consuelo ante el intento de poder entonces encontrar ese alivio, ¿sí? De que alguien nos arrope, alguien nos sostenga, alguien nos ayude. Muchas veces encontramos lo que es la conmiseración y lo que es la autocompasión. Sí, que entonces esa autoconmiseración o esa autocompasión se vuelve entonces el hecho de buscar la aprobación y sobre todo buscar que nos tengan lástima. ¿Sí? Entonces recordemos que la lástima, en vez de ayudar, la lástima lastima. ¿Sí? Cuando usted de repente siente lástima por alguien, le está diciendo a esa persona, yo no creo que de repente tus capacidades tú puedas hacerlo. Si en vez de ayudar o sostener, el que tenerle lástima a alguien el mensaje es, te tengo tanta lástima que va a lastimar a esa persona. Sí, desde una persona que sea de repente de una situación, hasta una persona con dificultades de alguna capacidad, hasta cualquiera de nosotros cuando tienen lástima, la lástima lastima más que ayudar. Entonces, una persona ante el sufrimiento, alguna tragedia, no le tenga lástima. Ella va a salir de eso, ella va a resignificar, va a gestionar, ¿sí? Con sus recursos, usted lo que puede acompañar desde el silencio, porque la lástima lastima más que ayudar. ¿Ok? Entonces, fíjense, llegamos a lo que es el espiral del sentido. El espiral del sentido lo formé ante la presentación del estudio del posgrado que hice en la Universidad Javeriana,
Sí, obviamente propuse como un modelo de poder integrar todo lo que son los elementos de Fran en una sola gráfica, ¿ok? Ante eso, ese modelo nos ayuda como a ubicarnos en qué parte del punto de la vida estamos, ¿ok? Fíjense que entonces entre más arriba vemos lo que es el sentido de vida, como la punta, la cúspide, ¿sí? Y vemos entonces lo que es la muerte existencial en lo que es abajo de la de lo que es el espiral es la muerte existencial. ¿Ok? El fin último de la persona es una muerte existencial. ¿Puede significar la muerte física? Sí y no. ¿Por qué? Porque obviamente la muerte existencial, la persona puede estar muerta en vida, puede seguir teniendo signos vitales, puede estar entonces funcional, pero su sentido de vida ya se va disminuyendo tanto que fíjate que la muerte existencial es la pérdida total del sentido. Cuando llegamos a una pérdida total del sentido, no parcial, ojo, porque parcial puede ser que nosotros perdamos el sentido de por temporadas o algún suceso nos lleve como a dudar del sentido, pero aquí el sentido ya se pierde de una forma total, no lo hay. Entonces, fíjense, tenemos como la cúspide de arriba lo que es el sentido de vida. Si recordemos que la columna vertebral o lo que el propósito principal de lo que plantea Fran es el hecho del sentido de vida. ¿Sí? Y el sentido de vida, obviamente, es la ausencia de la frustración. Obviamente, el sentido de vida, vamos a olvidarnos de que se puede tener un sentido de vida 100%. ¿Sí? Obviamente, el sentido de vida se puede perder, no vamos a expresarlo en porcentajes, pero el sentido de vida se puede ir perdiendo de una forma parcial. ¿Ok? El sentido de vida también varía de una persona a otra. Si yo preguntara en esa sala qué le ha sentido a su vida, muchos me dirían sus hijos, su mascota, su carrera, Dios, el sentido para hacer las cosas, su vida misma. Todos tenemos un sentido diferente de vida. ¿Ok? Para cada quien es distinto y de repente, si su sentido de vida es su hijo en algún momento de este año, pero el próximo año el sentido de vida cambia, es válido, porque el sentido de vida es cambiante, ¿ok? Nada es permanente. Entonces tenemos la cúspide del sentido de vida, aquí entonces cuando tenemos el sentido de vida, no vamos a decir pleno, no vamos a decir el 100%, pero tenemos sentido de vida, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber si tenemos sentido de vida? Ante la pregunta de qué le ha sentido a tu vida, ¿sí? O el para qué vives, para qué te mueves, para qué vives tu vida, para qué es el día a día, tú puedes responder a esa pregunta. Bueno, yo me muevo porque eh, quiero disfrutar la vida, o yo me muevo por mis hijos, o yo me muevo porque me siento vida, por el agradecimiento, la naturaleza, ¿sí? Entonces, si tú puedes responder a esa pregunta de qué le ha sentido a tu vida o para qué vives, tú tienes sentido de vida. Si lo dudas, si de repente es como que dice, bueno, no sé exactamente, no te puedo responder esa pregunta, usted ha perdido el sentido de una forma parcial, ¿ok? No total, pero parcial. Entonces, fíjate que el sentido de vida tenemos que el espiral va bajando y nos encontramos con la voluntad del sentido. Fíjate que la voluntad del sentido es la parte más filosófica de lo que es la logoterapia. La voluntad del sentido es esa actitud, es esa postura que estás frente a la vida, esa postura que estás frente al día a día, esa voluntad de poder buscar ese sentido. Sí, la voluntad de sentido es que así hayas tenido un mal día, sí, así hayas estado como las aullamas por el suelo pero dando frutos, así has tenido una racha y un día totalmente bajo, tú estás dispuesto o esa postura te ayuda a buscar el sentido de vida. Entonces, cuando tú tienes voluntad del sentido, cuando tú tienes esa voluntad de moverte, de poder en el día a día aprender, de luchar, tienes voluntad de sentido. ¿Y por qué es filosófico? Porque obviamente una postura de que la voluntad de sentido es filosófica porque es algo ilógico, es algo irracional. Sí, o sea, nos pregunta, y afuera nos preguntan cómo entonces en Venezuela la gente sobrevive y tiene tanta resiliencia y por qué entonces se quedan a luchar por un país. Entonces, es ilógico, es descabellado, se puede entender en el plano existencial, filosófico, porque obviamente hay una voluntad de sentido. Entonces, esa voluntad de sentido, fíjate que en el color azul de la espiral, vamos viendo que ese color azul, todavía la persona aquí estamos, no vamos a ser operativos ni funcionales, pero aquí tenemos sentido de vida todavía reservado. Y la búsqueda de sentido, que es
uno de los otros elementos que componen la logoterapia. Cuando usted le pregunten cuáles son las bases fundamentales y científicas de la logoterapia. La logoterapia científica, claro, porque una de sus bases fundamentales, o las bases fundamentales, es el sentido de vida, la voluntad de sentido y la búsqueda de sentido. Sí, tú le puedes decir, bueno, el sentido de vida es existencial, la voluntad de sentido es filosófica y la búsqueda de sentido es fisiológica. Sí, porque cuando tú buscas un sentido, ahí actúa todo tu organismo, actúa todo tu cuerpo, actúa lo fisiológico. Sí, entonces tiene un plano existencial, un plano filosófico y un plano físico. Sí, así de sencillo, son las bases fundamentales que sostienen a la logoterapia. ¿Ok? Entonces, estamos aquí en la búsqueda de sentido. Pero entonces fíjate que la antesala hacia el color rosado nos encontramos con una pérdida de sentido. De la pérdida de sentido es ese temporizador, es ese sentido, ese presentimiento, esa sensación que tú dices, algo me falta. O esta semana no le encuentro sentido a nada, todo me da igual, la actitud de repente es totalmente enmudecida, la pérdida de sentido es a tal punto que he escapado, se me ha perdido lo que es el sentido de vivir, ya de repente sigo teniendo sentido en lo que nombramos anteriormente, sí, en mis hijos, en mi vida, en Dios, pero la pérdida de sentido hace que tú la pierdas mucho más de cuando estabas arriba. Entonces ya uno es una pérdida, un sentido de vida del 90%, aquí la cosa ya va bajando, ya va cambiando, ¿sí? Y cuando tienes pérdida de sentido, ahí el temporizador de tu vida o la sensación te va diciendo, estás perdiendo el sentido. ¿Sí? Ya no haces las cosas como antes, ya no tienes la misma actitud, ya estás irritable. Entonces, esa pérdida de sentido es el temporizador o el inicio de esa espiral en el cual él va bajando hacia lo que es la sensación de sentido. ¿Ok? Vacíos. ¿Sí? Es del sentido, ¿ok? Entonces, una sensación por ¿ok? Ahora sí me escuchan. Entonces fíjate, la sensación de vacío no es un vacío propiamente dicho. Ahí tú tienes la sensación de que obviamente estás sintiéndote vacío, está la sensación de que obviamente te estás quedando o estás como que descargando, o estás vaciándote, que eso es lo que es Entonces, en esa sensación, la persona va sintiendo que algo le falta. Te fíjate que aquí es prácticamente la mitad del espiral, ¿sí? Aquí entonces ya va encendiendo la alarma de que la persona tiene la sensación de que se vacía por los demás, de que me vacío ante el otro, de que me vacío y siempre doy, pero nada me llena, ¿sí? Esa sensación de que me vacío y tengo que compensarlo con algo, porque entonces fíjate que cuando ya va avanzando esa espiral, cuentas con la frustración existencial. Ok, entonces fíjense, esa frustración, más que una frustración psicológica, más que una frustración mental, es una frustración existencial porque es algo escabellado. Sí, no se puede entender ante la lógica humana. Esa frustración existencial es esa sensación que viene, ¿sí? Y que obviamente detona ante un evento, pero esa frustración no es psicológica, no es algo que de repente tú puedas llenarte de repente de emociones positivas, o tú puedes, sino que es existencial a que obviamente
de frustración. Entonces, fíjense, entonces si lo vemos entre la sensación de vacío y el vacío existencial, fíjate que uno de los signos que nos hace diferenciar de la sensación de vacío al vacío existencial es la frustración, ¿sí? Nos sentimos frustrados por todo, sentimos que nada se nos da, ¿sí? Entonces fíjate que ahí vienen los intentos de lo que decíamos anteriormente, intento de entregar, ¿sí? Vamos haciendo el intento de poder entonces no sentirnos vacíos, la sensación entonces, lo que evitamos sentirnos frustrados, vaciarnos más, y sobre todo que esa frustración es como que esa zona de quedarnos en la mitad de la espiral para no sentirnos vacíos. Entonces es preferible a estar vacío y tener la sensación de estar frustrado. No quieras estar frustrado. Entonces esa frustración existencial lleva a que la persona no entienda el por qué está. Entonces fíjense, allí ante ese intento de no sentirme frustrado, me voy vaciando. Me voy vaciando poco a poco, me voy vaciando poco a poco, ¿sí? Evito sentirme vacío, pero esos intentos de poder subir de lo que es el espiral, de hallar un sentido, me puedo frustrar. Y la frustración existencial obviamente escapa de la lógica humana, porque a veces la persona dice, bueno, pero tienes todo lo que el humano quiere, tiene todo lo que el hombre o el ser humano anhela, y te sientes vacío, o sea, te sientes frustrado. O la persona te dice así como que, bueno, estás frustrado por una simple vivencia. Entonces, eso hace que esa vivencia para ti sea significativa, aunque para el otro no lo sea. Entonces, ¿cómo resignificar o cómo trabajar por la frustración existencial? Sí, lo primero es saber entonces de qué está hecha la frustración. Fíjense bien, ahí vamos a separar lo que es la frustración primero de lo existencial. Sí, es decir, trabajamos la frustración como si fuese psicológica, una frustración totalmente mental, una frustración totalmente de la psique, ¿sí? Entonces debemos entender de qué está hecha la frustración. Puede estar hecha de impotencia con rabia, de tristeza con alegría, ¿sí? Puede ser de repente de decepción con tristeza, puede ser de ira con rabia o ira con tristeza. Entonces, al poder identificar por qué estoy frustrado y qué la conforma, separo las emociones. Y cuando separo las emociones y entiendo por qué me siento, por ejemplo, impotente y por qué me siento triste, ahí entonces puedo darle una razón, un sentido a por qué me siento, de dónde viene cada emoción, ¿sí? Y de dónde está cada una. El hecho de separarlas me da a mí el chance de poder ser consciente el porqué de cada una. Cuando la tengo separada ya, empiezo a trabajar la emoción por aparte, empiezo a decir, bueno, obviamente esa impotencia, ¿sí? Porque me siento así en esa impotencia que ha hecho en mí cuando yo soy impotente, que hacen en mi vida, ¿sí? Y entonces, aparte de la impotencia, la rabia, entonces la rabia, cuando estoy de la rabia, ¿cómo actúo? ¿Cómo es Gabriel rabioso? ¿Sí? Esa rabia que me hace sentir, cómo me hace reaccionar, cómo me hace accionar. Y cuando tengo una conciencia de esas dos emociones separadas, viene lo existencial. De ahí viene una conciencia mucho más profunda, porque obviamente allí hago conciencia de dónde me siento frustrado, ¿sí? Si esa frustración ha sido desde antes, ¿sí? Si de repente eso existencial hace que la persona pueda estar allí entonces en su existencia, poder comprender su existencia, ¿sí? Y ahí entonces hacemos conciencia y decimos, ¿será que toda mi vida he estado frustrado? ¿O será que esta situación hace clic o hace ruido, resuena con algo que pueda amenazar mi existencia? ¿Sí? No solamente al nacer y de repente verlo desde el nacimiento, sino esa frustración, esas situaciones de repente acumulativas, como no las he trabajado, hace que de la nada o de una forma existencial me sienta frustrado. Entonces ya cuando separamos las emociones, le encontramos un sentido a lo existencial, nos preguntamos cómo existimos así, cómo hemos vivido así, cómo hemos llevado nuestras vidas así. Entonces, trabajar la frustración existencial no va a ser tan fácil. Y allí entonces en el espiral muchas personas se quedan frustradas,
muchas personas se frustran de una forma existencial donde no hay manera o no hay forma de poder entonces resignificar. Aquí se puede quedar la persona un buen tiempo, ¿ok? Si ella de repente empieza a buscar el sentido, si de repente ella empieza a abrir una conciencia más amplia, a poder tener entonces el sentido de por qué de cada una de las cosas, allí entonces podemos ver que eso se puede manejar de una forma, o la persona puede manejarlo de una forma más significativa, ¿sí? Ahora, entonces allí al paciente lo que debemos es que él no haga más el intento de vaciarse, que pueda como manejar el hecho de intentarlo, de vaciarse, de dar, si hace decimos de repente a la persona o al paciente, pero saca recursos de donde no tienes, pero saca recursos, pero mira hacia adentro, ¿qué te hace falta dar? Sí, obviamente se dice que en medio del caos se puede ordenar las cosas o vaciándome totalmente me puedo llenar, pero aquí entonces en el espiral la idea es que esa persona no se termine de vaciar porque se queda sin nada. O sea, aquí ya el sentido de vida está tan frustrado en los intentos de buscar el sentido que aquí la persona está frustrada porque ante los intentos no le resulta nada. Sí, entonces si esa frustración no se trabaja, si usted está frustrado de una forma existencial y no la trabaja por buscar el sentido, vamos cayendo hacia lo que es el vacío existencial, ¿ok? Y es un vacío, es el resultado de vaciarme tanto de una forma existencial que así lo llene con personas, lo llene con algún hábito social, lo llene con alguna práctica de vida, lo llene con muchas cosas. Es como si ese vacío tuviese, sí, como una coladera estuviese roto de tal forma que yo lo lleno y pasa derecho. La sensación es que obviamente el vacío no se llena con nada, ¿sí? Entonces allí para trabajar el vacío existencial, lo primero que vamos a hacer es poder analizar qué tan vacío está el vacío, ¿sí? Qué tan vacía la persona se siente, qué tan vacía está. Y sobre todo, lo primero que se hace con el paciente es poder visualizar qué tan vacío te sientes. Y si el vacío entonces tiene un final, si el vacío tiene un piso, ¿sí? Si el vacío tiene algún fin, si el vacío tiene algún tipo de tierra firme para poder pararse, ¿sí? Si el paciente te dice, bueno, se me siento tan vacío, pero puedo identificar o puedo descifrar que sí puedo en tierra firme, que sí hay un final, allí entonces el trabajo no es que sea más fácil, pero es menos complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la persona tiene un fin, tiene un finalismo ficticio, tiene como tal un punto de llegada, tiene como tal una base, y de allí para poder construir, ¿sí? Resignificar el vacío es importante. Ojo, aquí en logoterapia no hablamos de llenar el vacío, no hablamos de recompensar los vacíos, no hablamos mucho menos de poder entonces transformar el vacío hacia la plenitud, nada que ver. Aquí en logoterapia pasamos de un vacío estéril a un vacío fértil, ¿sí? Un vacío estéril es que no hay nada, nos imaginamos de repente una parcela que no produce nada, ¿sí? A una parcela que de repente está vacía, pero puede ser potencial fértil para producir muchas cosas. Y ahí entonces jugamos un poco con los pacientes en el sentido de que manejamos la metáfora del vacío estéril para significarlo a lo que es el vacío fértil. Fíjate que no estamos negando el vacío, no tratamos de llenarlo, no tratamos de repente de poder como que llenarlo con muchas cosas, no evitamos que el paciente se sienta vacío. El vacío es el mismo vacío, pero ahora no es infértil, ahora no es estéril, ahora es fértil. Ahora entonces tiene el potencial o la posibilidad de que el vacío se pueda resignificar. ¿Qué hacemos en logoterapia? Hablar de resignificaciones, ¿ok? Obviamente el vacío fértil, sí, obviamente puede haber un estado de confusión, porque fíjate que sigue siendo vacío, tú no le desvías o no le quitas la idea al paciente o no le suprimes el derecho de que se sienta vacío, sigue estando vacío, ¿sí? Pero es fértil, ¿por qué? Porque obviamente él puede resignificar, él puede entonces encontrar en medio de ese proceso sentirse vacío, no llenarlo, pero sí puede resignificarlo de una forma en que él se sostenga, ¿sí? De una forma en que él, en ese vacío, y fíjate que en todo vacío se toca a fondo, ¿sí? Obviamente la persona tiene una experiencia, una situación que la puede entonces hacer vaciarse a tal punto que con el paciente trabajamos desde el vacío estéril, donde él no encontraba nada, a un vacío fértil que por lo menos has acompañado por ti, que por lo menos vienes a recibir herramientas, por lo menos tiende a resignificar esa situación, ¿sí? Tienes a accionar muy bien, ¿sí? Tienes a ese potencial de poder resignificarlo,
Y de allí entonces fíjate que el vacío se va construyendo, no se va llenando, no se va aliviando, no se va de repente suprimiendo, reprimiendo, está vacío, el paciente está consciente de que está vacío, y él mismo va construyendo, y fíjate que esa base con la que él tiene, va construyendo a tal punto que cuando metafóricamente tú trabajes y él vea lo que es el orillo, lo que vea de repente lo que es la entrada al vacío, cuando él vea de repente ese túnel con salida al final del vacío, aquí estamos hablando de una metáfora de ver el vacío desde abajo hacia arriba, ya entonces el paciente va sintiéndose o va resignificando ese vacío y va compensándolo, y ahí en donde Fran habla la importancia de los recuerdos, habla la importancia de técnicas como la logofoto, habla de la importancia de lo que es los recuerdos, y fíjate que los prisioneros allí lo que hacían era ver fotos de su familia, de sus hijos de la cartera, buscaban de repente historias, recordaban anécdotas, y allí en el vacío lo que acompaña es el silencio, como tú decías, la confusión, pero también se puede resignificar con recuerdos, con experiencias, ¿sí? Y sobre todo, el vacío puede seguir siendo fértil, pero puede seguir dando frutos. Fíjate que en los procesos de duelo manejamos también el concepto de vacío estéril y vacío fértil. El vacío estéril cuando obviamente el dolor de ante la pérdida del ser querido, entonces cuando él ya no está, cuando él ya no está físicamente, cuando ya fallece, parece que fuese un vacío estéril porque obviamente lo que dejó ya no es nada, pero se vuelve vacío fértil porque empieza a aparecer la gente donde dice, él me ayudaba, él me dio una palabra de aliento, él hizo son vida. Te fíjate que ante la muerte de lo que es ser querido, en medio de esa muerte, aún en su presencia física, se le van viendo los frutos y los resultados de lo que él hizo en vida. Y entonces en el tiempo se va viendo que esos frutos, lo que hizo él por la gente, que obviamente en la propia familia sabía o de repente lo que mantenía anónimo, eso puede surgir. Entonces, ante el duelo, el vacío se hace fértil. Deja un vacío, pero el vacío ya es compensado, ya es resignificado con recuerdos y todo eso. Y lo otro, entonces, para trabajar el vacío, es poder entonces que el paciente se sostenga o que él encuentre un sentido de vida. Si es transitorio, si de repente la mascota, si de repente el sentido de vida es algo, por más insignificante que sea, eso lo va a sostener en el tiempo mientras que él por lo menos llega a lo que es la orilla del vacío y puede mantenerse allí en esa búsqueda de sentido. ¿Sí? Ahora bien, si el vacío continúa muy, muy hondo, va bajando, se va desgastando, la persona comienza a sentirse más vacía, se comienza a vaciar, puede caer en una depresión noógena. Y ahí en amarillo está la depresión noógena, porque es una depresión que no, obviamente, se alivia con fármacos, no es una depresión que se alivia de repente con mensajes o palabras bonitas, no es una depresión que la persona de repente, y puede experimentar, la persona puede seguir un tratamiento farmacológico que es importante dependiendo de lo que es el tratamiento para la depresión, pero es noógena porque ya es del alma, ya es del espíritu, ya es de los valores, ya es de la persona misma, y cuando la persona entra en una depresión noógena, ya como no es una depresión psicológica, la persona allí entonces puede no estar sintiendo, la persona entonces, incluso ante el tratamiento farmacológico, ante la depresión, es esos casos de repente que la persona puede empeorar, ¿sí? Cuando te dicen así como que mira, las pastillas no hacen nada, él sigue peor, ¿sí? Y sobre todo en la depresión noógena, Fran hablaba de una sensación como catatónica o como parada en el tiempo, donde la persona, entonces esa depresión noógena, iba obviamente en sus signos y síntomas involucionando, esa persona iba entonces a través de esa depresión noógena, de valores, ausencia, de lo que es el hecho del sentido de vida, esa persona entonces obviamente estaba prácticamente muerta en vida, o sea, la depresión noógena va a tal punto que es un vacío, un barril sin fondo, donde la persona allí, el sentido de vida posiblemente lo ha perdido en su mayoría o de una forma total. ¿Ok? Aquí entonces, ¿qué hacer ante un paciente, una persona que está en depresión noógena? Sí, acompañarla, hablarle de recuerdos, sí, a tal punto que la depresión noógena, decía Fran, que clínicamente se puede manifestar en un estado donde la persona no habla, de repente no se expresa, para decirse que no tuviese esa disposición de hablar, de vida, sí, esa depresión va, esos signos y síntomas, sí, involucionando, la persona puede que no hable, pero te escucha, mueve los ojos,
¿sí? Obviamente es atenta, y de allí entonces vale la pena utilizar técnicas como la logofoto, técnicas como lo que es el hecho de poder hacer actos de servicio por esa persona, ¿sí? Por lo menos el hecho de una red de apoyo donde esa persona se sienta acompañada, ¿sí? Y lo otro, entonces, no forzar a inyectarle a la persona sentido de vida, porque ya ante la pérdida total, la persona lo que guarda es una reserva allí de vida, ¿sí? Y lo otro que se puede hacer, entonces, es la técnica de la logoteca, saber entonces ubicar en qué momento, en qué periodo de su vida fue más importante para ella, qué periodo, qué personas de su vida fue para ella significativas, y empezar entonces a trabajar con esos recursos para que esa persona pueda entonces mantenerse allí. Igualmente, en esa depresión nógena, pero sí, por lo menos, entonces en ese caso, sí, obviamente se echa mano de los recursos de la otra persona, pero van a ser más con recuerdos, porque fíjate que en la depresión nógena puede haber un estado donde el lenguaje o la capacidad de expresión, la comunicación tiende a ser como un mutismo, ¿sí? Una sensación de que la persona ya en los signos no habla, no se expresa, y entonces allí es donde el recuerdo, allí es donde las situaciones de repente agradables empiezan a hacerse necesarias. Y lo último entonces de lo que es el espiral del sentido, está la muerte existencial. ¿Sí? Puede ser que la persona no esté en una muerte física, pero esa muerte existencial va a hacer que la persona está muerta en vida. ¿Sí? Puede ser que la persona allí, entonces, obviamente, ahí hablamos, por ejemplo, de una persona que va acompañada de otra por una pareja, de repente la pareja muere y en medio del duelo la persona dice, se murió de una pena moral. Sí, es ese sentido de vida o esas ganas de vivir donde la persona vemos que de repente si muere el esposo, la esposa de repente muere a los meses de una pena moral, esa pena moral es muerte existencial. Posiblemente esa persona que la acompañaba le daba ese sentido de vida. Sí, posiblemente esa persona en su muerte existencial tiene los signos vitales, vive, se mueve, pero está muerta en vida. Sí, y podemos ver de repente en el día a día cómo hay personas que están muertas en vida. Y de repente en términos más sencillos es cuando no hay un sentido de vida totalmente dirigido o cuando no hay un sentido de vida latente. Entonces, allí en sus anotaciones, usted va a identificar en qué parte de la espiral usted está en este momento. Si de repente usted me dice, bueno, el sentido de vida ha cambiado desde enero para acá, arranqué el año y el sentido de vida, o el año pasado el sentido de vida era una cosa, al comenzar el año el sentido de vida era otro, en ese momento ya pasando el primer trimestre del año es otro, pero usted va hoy a identificar en qué parte de la espiral está en ese momento. ¿Sí? La idea es como que, bueno, voy a sincerar en qué parte de la espiral está, ¿sí? Bien sea para buscar ayuda o usted puede identificar alguna persona cercana que usted vea que está en alguna parte de la espiral y usted pueda entonces, si es un ser cercano, animarla a buscar ayuda o si es un paciente, usted pueda entonces animarla, ¿ok? A que el tratamiento, eso como profesionales o como terapeutas, sí, o como acompañantes del proceso, nos puede servir para poder identificar en qué parte de la espiral está el paciente, ¿sí? Aquí el detalle es que entre más bajo esté de la espiral, sí, obviamente la persona, si es de la frustración existencial hacia abajo, es más complejo el tratamiento, lleva mucho más tiempo, ¿sí? Entre la frustración existencial hacia abajo un abordaje mucho más profundo, requiere de mucho análisis existencial por parte de la persona, ¿sí? Requiere no tanto de que ella vaya a la acción y haga intentos, porque esos intentos pueden frustrarla más, ¿sí? Es una forma como de resignificar y es una forma como de ir hacia lo que es el acompañamiento, es una forma como que de él poder, quizás de repente, más allá de un cambio de actitud, pueda entonces abordar un elemento a la vez, ¿sí? Por ahí me preguntaban que en la muerte existencial, ¿qué se podía hacer? O de esa muerte existencial, ¿cómo es ese sentido de vida? O sea, ¿cómo es ese paso a paso para poder intervenir allí, para poder entonces en ese proceso? Fíjense, ahí en la muerte existencial, obviamente la persona tuvo en su sufrimiento, su proceso, de repente pudo haberlo identificado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando usted tiene esa espiral de sentido y va bajando, la persona lo va sintiendo, ¿sí? Va sintiendo que de repente se va poniendo peor, se va deteriorando,
internamente ya siente que nada le funciona, que se sigue sintiendo peor, ese malestar. Entonces, en la muerte existencial es el punto, quizás de repente, no vamos a decir que no hay esperanza, no el punto más desesperanzado que existe, pero la muerte existencial ya es algo que obviamente como acompañantes o como profesionales de la salud mental, hay que estar claro que las expectativas que podemos tener ante una persona que se sienta así, obviamente van a ser realistas, van a ser menos, ¿ok? Obviamente aquí la persona en ese acompañamiento tiene que estar clara de que obviamente usted va a hacer lo que se puede con esos recursos, ¿sí? Es un estado donde la persona vive muerta en vida, ¿sí? Entonces, ahí la idea o el que se tiene que preparar para no estar frustrado es usted como acompañante, como profesional, ¿sí? Allí entonces el que tiene que estar preparado para que usted pueda entonces acompañar a esa persona y no frustrarse, debe ser usted mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente de repente te haces la expectativa de que esa persona va a mejorar, de que esa persona puede tener su sentido de vida. A veces le ayudamos con darle opciones o decirle, bueno, mira, haz esto, haz aquello, llénate de esto, llénate de lo otro. Sí, allí la persona entonces, como está muerta en vida, el sentido de vida se ha acabado a tal punto que lo que usted puede hacer es recordarle la situación de repente similar a la que está viviendo ahorita, que ha hecho en situaciones similares, que ha hecho anteriormente. Sí, lo que se puede de repente hacer por ella es acompañarlo y estar allí. Y sobre todo, con que ella, como decía Fran, encuentre ese sentido de vida, ese cómo lo hago, ese el para qué estoy viviendo esto, ¿sí? Y lo otro también, trabajar con lo que son los sentidos. ¿Cómo los sentidos? De los 5 sentidos de poder utilizar recursos visuales, utilizar recursos de repente a nivel de sentido del tacto, poder de repente utilizar recursos a nivel auditivo, ¿sí? Y poder entonces utilizar y agotar esos recursos para que la persona entonces pueda tener esas opciones por allí. Al usted agudizar los sentidos, al usted poder tener esos sentidos o al poder la persona despertar los sentidos, son los primeros canales que se van a desarrollar para que la persona pueda recobrar vida, ¿sí? Y lo otro, entonces, además de los recuerdos, además de repotenciar los sentidos y acompañarla, es estar usted claro que quizás de repente el propósito o la función que usted puede cumplir allí es de acompañamiento, ¿ok? Y lo otro es que este modelo, el espiral de sentido, nos puede servir a nosotros para poder ubicarnos en dónde estamos, dónde está el paciente que se nos presenta, ¿sí? Qué cuánta ayuda el paciente necesita de nosotros, lo complejo que es y poder entonces abordar ese caso. ¿Ok? Entonces, sí, fíjense, lo que es la voluntad del sentido y lo que es la búsqueda de sentido, fíjate que al ser la voluntad de sentido un apartado o una instancia filosófica, fíjate que la voluntad de sentido a nivel filosófico se traducía a lo que era esa actitud, sí, esa voluntad de sentido es como que el hecho de que, bueno, a veces de repente siento que el sentido no está claro en mi vida, no lo hallo, pero yo sigo. Fíjate que la voluntad repotencia la búsqueda, ¿sí? Entonces la voluntad es la actitud y también la aptitud con P, esa disposición que yo tengo, ¿sí? De que tengo un sentido, ¿sí? De repente no estoy donde quiero, ¿sí? No estoy de repente donde sueño estar, no estoy donde he esperado estar, pero donde estoy, obviamente trato de buscar un sentido. Esa voluntad filosófica porque hablaba de esa voluntad de la que hablaba de repente Jasper, esa voluntad de la que hablaba esos filósofos ante el hecho de la postura o el hecho ¿sabes? De esperar ese día a día. Sí, entonces filosófica porque obviamente la persona de que tenga voluntad para hacer las cosas y tenga la actitud y la aptitud va a lograr entonces hacer ese sentido. Y yo creo que la búsqueda, al ser física, al ser fisiológica, es ese como motor que va a mover entonces la voluntad de sentido y si se une la búsqueda de sentido, ese motor que impulsa a esa voluntad, a esa postura, el sentido de vida se puede conseguir de una forma mucho más fácil. ¿Ok? Sí, eso, Sartre, Heidegger, Kierkegaard, sí, la voluntad de los todo, sí, esos principios filosóficos, sí, y sobre todo que la voluntad de sentido es ese nivel de conciencia que yo siento, que yo tengo y siento hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer. Entonces la búsqueda de sentido es como el motor, ¿no? Que va a activar, que va a intensificar fisiológicamente de la acción, de la responsabilidad. La voluntad va a ser la actitud y la aptitud que yo tenga hacia
las cosas, el sentido de vida, entonces es esa motivación o ese sentido, esa iniciativa, esa idea, ese principio que yo tengo que me da vida, ¿ok? Entonces, el sentido de vida, la voluntad de sentido y la búsqueda de sentido son las bases fundamentales que sostienen a la logoterapia como ciencia. Son bases fundamentales porque una es existencial, la sentido de vida, ¿sí? Obviamente, la voluntad de sentido filosófica y la búsqueda de sentido es más entonces ese motor. Sí, la búsqueda de sentido, como decía Ricardo, es acción. Levantarme la cama, ese hecho de lo que tú decías, de ese accionar. Sí, entonces, y fíjate que todo nos pasa. Por ejemplo, de repente no queremos, quizás de repente pararnos, no queremos, quizás de repente ese momento no hacer nada, pero el hecho de tener la voluntad de sentido, de hacer frente hacia las cosas, la búsqueda nos activa y el sentido de vida entonces lo acompañamos para poder complementar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí con el espiral? Entonces, claro, la idea es que no, el paciente no llegue o nosotros mismos no lleguemos a la frustración existencial, ojo, existencial, porque existencial, porque va a ser algo ilógico, va a ser algo que no escapa de la lógica, va a ser algo que, ¿sabes? O sea, no va a escapar de lo que es el hecho de la voluntad humana, ¿sí? Es existencial porque a veces siento que no comprendo lo que me pasa, ¿sí? En cambio, una frustración psicológica, me siento frustrado, nada se me da, estoy hasta el borde, estoy que tiro la toalla, entonces revisa cómo están tus expectativas, porque de acuerdo a tus expectativas y a tus ideales, más profunda y más dura va a ser la frustración, ¿ok? Entonces, para los que nos visitan el día de hoy, identifiquemos en qué parte de la espiral estamos, en qué parte de la espiral está el paciente que estamos acompañando, y eso nos prepara entonces para eso. Y bueno, la idea es regalarles hoy ese modelo para que ustedes lo pongan en práctica, ¿sí? Sí, a ver, la palabra noógeno quizás de repente es algo más, quizás de repente como de la literatura o de lo que es el lenguaje, mucho más como logoterapéutico, tiene raíces quizás de repente un poco filosóficas. Sí, de repente tú no dices así como que, bueno, algo noógeno, sí, ya no se utiliza porque es como la traducción, sí, de aquella época. Sí, pero noógeno viene como de la raíz de los valores, de la moral, de lo espiritual, ¿sí? Hacia lo que es el hecho de esa comprensión. De algo noógeno es algo inexplicable, es algo que de repente toca mis valores, toca mi espiritualidad, toca mi moral. Sí, es noógeno porque es espiritual. Ya es algo que es del alma, ya es como de la existencia misma. Sí, cuando escucha la palabra noógeno, se refiere a eso. Entonces, bueno, sin más preámbulo, cerramos entonces esta masterclass con lo que es la frase que me encanta Víctor Frank. Dice, pero no había necesidad de avergonzarse las lágrimas, porque las lágrimas daban testimonio de que un hombre tenía el mayor coraje y el valor para sufrir. Entonces, bueno, gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Gracias a ustedes por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, pueden hacerlo en este momento. Si tienen alguna participación, sí, de repente si quiere alguno decir cómo se siente y qué se lleva el día de hoy, puede decirlo por mensaje o puede decirlo por micrófono. Bueno, mientras que ustedes escriben el chat, le doy el pase entonces a Denise. Profe, ¿me escuchan? Ajá, sí, te escucho. Ujú. ¿Me escuchan? Aquí estoy. Ajá. Sí, te escucho. Bueno, profe, primero que nada agradecerle por esta masterclass, sobre todo en la tercera ola que le llamo yo la psicología humanista, pero sobre todo más que entender lo que fue Franklin, de verdad que siempre he estudiado el libro a los 20 años de El hombre busca su sentido, después a los 40, y creo que cada vez te da más enseñanza.
A veces hay gente que te hace esa Ujú, pregunta, ¿cómo te sientes tan feliz o tan levantado en tantas circunstancias que tenemos? La luz, la situación, cualquier cosa. Siempre le digo, es la voluntad del sentido. Y siempre creo que el punto ujú, de partida es la voluntad. Yo siempre digo que tú puedes querer muchas cosas, pero la voluntad te va a llevar a trabajar mucho sobre eso. Es decir, a salir de tu campo de concentración, a salir de tu rega, a salir de muchas cosas que ha estado inviscuido en situaciones que te da la vida. Y me gustó mucho el cuadro del éxito y el fracaso. Pues creo que a veces la gente hoy actualmente está muy enfocada, sumergida en recetas de éxito muy rápidas. Yo creo que es un ujú. proceso de la vida. Yo creo que los dos son parte de la vida. Bueno, he visto a la persona 1100% exitosa o 1100 fracasada. Yo creo que tú vas caminando en la vida. Gracias, profe. Placer. A ti, llévate entonces el cuadro de aprendizaje, llévate todo lo de hoy. Es la espiral y sobre todo la espiral. En la Muy espiral, importante. fíjate que es una forma sencilla y fácil de poder ver todos los Claro. elementos de la logoterapia en un solo escenario y poder como Gracias, profe. medir. Ok, ok, bueno, Denis, haz la Agradecido. invitación. No, gracias a ti por estar. Bueno, bienvenidos todos a nuestro diplomado de psicoterapia humanista. ¿Ok? Contamos con el aval internacional de la UNESCO, universitario de la UPEL y nuestro centro transpersonal. Vamos a estar iniciando este diplomado en formato presencial el 27 de abril, día sábado, y online, 100% online, 24 de abril, los días miércoles, en horario nocturno, 7 de la noche, pensando en las personas que trabajan, puedan hacer. Entonces, bueno, ahí tienen la información. Pueden contactarnos al número del flyer o al número de Denis Romero como director. Ahí se le dará mayor información. Y bueno, como decía él, la idea es que sea un horario nocturno para que sea más cómodo para ustedes. Y bueno, tienen sus contactos. Ahí vamos a profundizar mucho más, como decíamos al comienzo, con enfoques como gestal, centrada en el cliente, bioenergética. Y bueno, logoterapia va a ser la columna vertebral para aprender más de casos de acompañamiento, eh, quizás de repente situaciones de sufrimiento. Y bueno, es así, saber en qué punto entonces de la espiral estamos. Y bueno, por WhatsApp mandamos toda la información. Y bueno, no olvide contactarnos tanto en la página como en los contactos. Y gracias a ustedes entonces por estar el día de hoy aquí. Honramos su presencia. Y bueno, vamos a estar haciendo más masterclass, más talleres, más eventos. Así que no deje de seguirnos. Y bueno, esta formación va a estar totalmente interesante porque en cada enfoque daremos abordajes distintos sobre situaciones diferentes. Vamos a dar terapia de emergencia, ¿sí? Terapia de intención suicida, cómo trabajar desde el humanismo, desde esta mirada, todos esos temas. Y bueno, gracias a ustedes por el día de hoy. Feliz Semana Santa lo que queda esos días. Y bueno, espero que puedan descansar. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes por estar. Y bueno, los que te hagan la formación, aquí los esperamos. Chao, que se bien. Vuelvo a hablar de Jung, de John.